A todos. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Lógica Jurídica. Vamos a estar trabajando la semana número 8 y el tema que vamos a abordar esta semana es el tema del razonamiento lógico, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos esenciales de las clases o los tipos del razonamiento dentro del campo de la lógica. Vamos a ver qué es el razonamiento lógico. Dice que en sentido amplio se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos establecidos, conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Obviamente, para que exista ese razonamiento lógico, también depende mucho del grado del conocimiento del sujeto. También tenemos que tener claridad que un razonamiento lógico va a depender, pudiera ser de alguna manera un poco complejo en cuanto a darnos cuenta que va a depender del análisis intelectual que haga la persona, ¿sí? Es decir, nuestra inteligencia o nuestra percepción, entendemos que hay muchas situaciones que no necesitamos darle tanto tiempo de análisis porque nuestro conocimiento pues nos hace saber si es lógico o no, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ese razonamiento lógico, es aquella capacidad que tiene el sujeto de extraer una conclusión, ¿sí? Y es ese aprendizaje consciente que tiene de los hechos. Ahora bien, ¿quién no comprende un razonamiento lógico? Su aspecto psicológico, es decir, es ese proceso psíquico mediante el cual llegamos a adquirirlo. El mecanismo de asociación de percepciones y de imágenes que de ordinario lo acompaña y también se presenta en algunos animales, por ejemplo, en los perros, cuando rastrean o cuando acechan. El aspecto lingüístico. Entonces, hay aspectos que no entran dentro del razonamiento lógico para que entendamos. Es ese razonamiento lógico, es esa facultad de poder analizar las premisas y extraer una conclusión. Muy bien, vamos a ver aquí. Tenemos el razonamiento y el argumento. Para el ejemplo 1, los pavos reales son animales que se pavonean de su cola. La premisa 2, o la premisa, algunos autores les denominan premisa mayor y premisa menor. Algunos otros libros los van a encontrar ustedes como la premisa 1 y la premisa 2. Ningún pavo real sabe cantar. De aquí, de estas premisas, podemos deducir, sin entrar a tanto análisis, cuál es una de las dos premisas que puede ser real, ¿sí? O que una es inconsistente o es inválida. Y la conclusión, que es la que se vale de la premisa mayor y la premisa menor, algunos animales que se pavonean de su cola no saben cantar. Aquí efectivamente tenemos un razonamiento porque cumple con la definición.
¿Qué quiere decir eso? Que podemos incluir dentro de nuestra argumentación, de nuestro razonamiento o el razonamiento o el argumento que estemos escuchando de otra persona, podemos diferenciar, digamos, que algunas premisas pueden llegar a ser inválidas o que no concuerdan, que son ilógicas. Pero aunque nos presenten alguna premisa inválida o ilógica, nosotros de esa argumentación o de ese razonamiento que a primera vista podemos considerar que no es válido, llegamos a una conclusión y en la conclusión comprobamos. En este ejemplo dice, algunos animales que se pavonean de su cola no saben cantar. Entonces, si nos damos cuenta, el ejemplo es incongruente, porque obviamente los pavos reales saben cantar, no, ellos emiten un sonido. De igual manera, cuando nosotros estamos en nuestras actividades profesionales o de la vida diaria, podemos escuchar razonamientos o argumentos que a simple vista los podemos descartar por el grave conocimiento que posee el sujeto, porque a simple vista nos damos cuenta que son premisas que son inválidas, son incoherentes y que al analizarlas nos van a demostrar dentro de la conclusión que lo que dicen es una incoherencia, ¿verdad? Pero eso no nos aleja de que podamos utilizar el razonamiento para poder desvirtuar ese argumento. Entonces, aquí sí se cumple el razonamiento. Aunque las premisas sean incongruentes, definitivamente llegamos a una conclusión. Entonces, hay varias proposiciones que están encadenadas unas de otras. En la premisa mayor y en la premisa menor hay una serie de pensamientos con hilaridad que van encadenados. Y entonces, de la premisa 1 y de la premisa 2, o de la premisa menor y la premisa mayor, se desencadena una conclusión. ¿Por qué? Porque van encadenadas, ¿sí? Aquí, si nos damos cuenta, algunos animales que se pavonean, y lo podemos leer esa expresión en la premisa 1. Y en la premisa 2 dice, ningún pavo real sabe cantar. Y en la conclusión dice, que se pavonean de su cola no saben cantar. Entonces, aquí encontramos una correcta proposición para un razonamiento y de dos premisas podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características del razonamiento? El argumento es esa expresión lingüística del razonamiento que se llama argumento. De manera que aquel solo puede ser conocido a través de este. Es una cadena de dos o más proposiciones relacionadas de tal manera que una de ellas se deriva de las demás. En un razonamiento hay varias proposiciones, llamándose conclusión a la proposición que se deriva de las demás, y a estas se les llaman premisas. Va a existir, siempre vamos a tener premisa mayor, premisa menor y conclusión. En el ejemplo jurídico, en una sentencia, si nosotros lleváramos un proceso, en el ejemplo, y tenemos a la vista una sentencia, pudiera ser que la premisa mayor y la premisa menor sean los argumentos que utilizó el juez para llegar a una sentencia, que a nosotros en derecho nos equivale, en lógica jurídica, perdón, la sentencia nos equivale a la conclusión. Entonces podemos pensar, ¿qué consideramos nosotros que el juez utilizó o se basó para emitir una sentencia? Bueno, entonces dentro del proceso, si lo estuviéramos llevando al plano de las premisas, pudiéramos pensar, por ejemplo, en los medios probatorios, por ejemplo, ¿verdad? Que una de las conclusiones por las que el juez llegó a una sentencia es por los medios de prueba que se
que se dilucidaron dentro del proceso, ¿verdad? Pudiéramos pensar también que otra premisa importante sería la argumentación de los hechos. Entonces, los hechos y los medios de prueba tienen que ser congruentes para que esa sentencia sea condenatoria. Entonces, en una premisa, por ejemplo, pusiéramos en el ejemplo hipotético de un accidente de tránsito, en donde se expone que, por ejemplo, dentro de los hechos, se le expone al señor juez que un vehículo color rojo se cruzó la calle cuando no lo tenía permitido y colisionó contra otro vehículo color blanco, pero el culpable es el vehículo de color rojo. En el ejemplo, las pruebas tendrían que ser, por ejemplo, medios de cámara, no hay acceso, pues no tiene acceso, fotografías del hecho, y entonces en las fotografías el juez tendría que ver por lo menos pintura roja en el carro blanco, ¿verdad? Donde colisionó, etcétera, testigos. Si eso no es congruente y el carro blanco no tiene manchas rojas, por ejemplo, y los testigos no concuerdan de que el que se pasó el semáforo rojo era el carro rojo, entonces aquí el juez, si bien es cierto, va a valorar los hechos con los medios probatorios y va a llegar a una conclusión, pero esa conclusión puede llegar a ser como esta, que ningún pavo real sabe cantar, entonces le van a presentar un caso, pero él no va a encontrar, digamos, una conexión lógica a lo que le están proponiendo. Entonces él va a emitir una sentencia y la sentencia en ese caso puede ser absolutoria porque no existen, no concuerdan los hechos con los medios de prueba, premisa mayor, premisa menor, y la conclusión puede ser una falta de mérito, un sobreseimiento, es decir, que no existen elementos suficientes para considerar la participación de esta falta o delito, lo que sea. Entonces, si nos damos cuenta, podemos analizar dentro del derecho de muchas de las actitudes o acciones que se toman dentro del derecho y lo podemos llevar al razonamiento, el razonamiento de las proposiciones, las podemos colocar en las filas de las premisas para llegar a una conclusión. Y entonces, si las premisas son congruentes, vamos a tener una conclusión congruente. Puede ser positiva o negativa, siempre positiva para alguien y negativa para la contraparte, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, estas características del razonamiento las utilizamos muchísimo en el derecho, pero mucho más en el diario vivir. Vamos a ver, alguien levantó la mano por acá. ¿Quién levantó la mano? No alcancé a ver. Vamos a ver aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este sentido, tenemos que existen dos proposiciones y una premisa que es la conclusión. Cuando yo hablo desde el punto de vista jurídico y traigo al ejemplo las sentencias, que es la parte más gráfica que yo he podido encontrar para lo que a nosotros en derecho nos sirve el proceso del razonamiento lógico, pues obviamente es en el tema de las sentencias. Siempre utilizo ese fundamento. Las sentencias y la ejecución las vamos a encontrar en la ley del organismo judicial. En esta ley del organismo judicial, en el artículo 147, nos establece cómo va a ser la redacción de las sentencias. Y aquí, digamos, los jueces sí cumplen deben cumplir con las especificaciones que se encuentran establecidas en el artículo 147 de la ley del organismo judicial y en la parte, en el inciso E, dice, la parte resolutiva
que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en esta parte del artículo definitivamente le manda al juez a que las sentencias, en primer lugar, deben estar razonadas. Él debe expresar el motivo por el cual está sustentando el criterio de emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿sí? Procedente o improcedente. Y de igual manera sucede en el derecho administrativo. Cuando se realizan procedimientos de peticiones, ¿sí?, en contra de resoluciones o de providencias o resoluciones que nos causan estado, ¿sí?, en materia de derecho administrativo, el particular puede interponer recursos administrativos de revocatoria y reposición, y esos recursos tienen que ir congruentes, ¿sí? La redacción de ese recurso que interpone el particular debe ser congruente y debe expresarle a la administración pública por qué considera que está en contra de esa resolución y que su derecho ha sido afectado. Entonces, la redacción tiene que ser congruente con los hechos y lo que dice el derecho, lo que dice la ley, lo que dice la norma. Porque si su petición la realiza, pero no es congruente, lo que va a suceder es que esa petición va a ser denegada, entonces el recurso va a ser declarado improcedente. Por eso es importante que se ponga en práctica el proceso de redacción. El proceso de redacción es importante porque puede ser que el caso sí amerite que sea la conclusión positiva para el interponente. Pero si la redacción no es lógica, no es congruente, no es acorde a lo que se quiere dejar plasmado, ahí va a haber un problema. Porque el que tiene la vista para resolver, puede ser un juez o un funcionario administrativo, no va a tener el alcance para poder emitir una conclusión que sea favorable para el particular o para la persona que está interponiendo la solicitud o el recurso, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en la práctica del derecho, tanto el abogado como el notario debe tener claridad en la redacción, y aquí es donde nosotros utilizamos mucho la lógica jurídica, ¿sí? Entonces, porque dentro de la redacción utilizamos mucho ese razonamiento, ¿sí? Necesitamos utilizar mucho ese orden de ideas para que lo que plasmemos en un documento o en una argumentación sea lo que queremos reflejar, lo que queremos que las personas entiendan. Cuando eso sucede, digamos, es tan bonito leer un memorial en donde se comprende claramente qué es lo que se pide. El asunto es cuando, digamos, en el caso de los jueces, les toca que resolver, pero el memorial no es claro, es ambiguo, es oscuro, no se entiende qué es lo que quiere pedir, no se ha fundamentado correctamente. Entonces, el juzgador no puede emitir una conclusión o una sentencia o una resolución favorable para el peticionario. Entonces, de aquí nos damos cuenta la importancia del razonamiento, de la argumentación, de la hilaridad de los pensamientos. Ahora bien, dentro de las características del razonamiento encontramos la consecuencia. Este aspecto es el principal en un razonamiento. También se le llama relación derivativa o implicación, y resulta que la premisa debe organizarse de manera en que su reunión sea una conjunción. Entre premisas y conclusiones se tiene que formar una proposición condicional, siendo aquellas el antecedente y el consecuente. Aquí hay un ejemplo en la diapositiva de lo que es el antecedente y el consecuente. Tenemos el ejemplo 2, sí hay consecuencia. Entonces, es más fácil comprobar lo que queremos representar. Entonces, en el ejemplo, aquí hay una condicional y dice sí. Si todas las águilas pueden volar y
ese es el antecedente, es como el conector lógico. Algunos animales no pueden volar, entonces nos vamos al consecuente. Algunos animales no son águilas. Si nos damos cuenta, en este tipo de razonamiento existe una condicional, y la condicional en este caso es sí, estamos poniendo una condición. Entonces, si nos vamos nosotros a cómo sería el ejemplo de una premisa, en la premisa menor serían todas las águilas pueden volar. Algunos animales no pueden volar. Y la conclusión, algunos animales no son águilas. Si lo llevamos a este ejemplo del antecedente y el consecuente, ya incluimos la condicional y los conectores lógicos. Que en este caso los conectores lógicos serían y la palabra entonces, para que tenga congruencia. Entonces, en este caso, si vamos a utilizar una premisa para demostrar el antecedente y el consecuente, entonces sería, si todas las águilas pueden volar y algunos animales no pueden volar, entonces algunos animales no son águilas. Aquí, nosotros en este ejemplo, en la premisa, en el ejemplo de la premisa, sí lo entendemos. No, algunos animales no son águilas, pero cuando lo llevamos aquí a esta consecuencia, ¿sí? Nos damos cuenta que sí tiene un poco más de lógica. Es decir, le encontramos como ese sentido a una proposición. Porque sí tiene más como, suena algo como más común. Si todas las águilas pueden volar y algunos animales no pueden volar, entonces algunos animales no son águilas. Por supuesto que en las actividades de derecho no necesariamente las vamos a presentar como una premisa mayor, premisa menor y una conclusión, sino que lo tenemos que traer un poquito más al área del derecho, ¿sí? No necesitamos colocar estas premisas para llegar a una conclusión, pero mentalmente nosotros podemos hacer el ejercicio. Licenciada Indira, buenos días. Buenos días, Lic. Sí, disculpe, ¿me podría dar un ejemplo más como, no sé, apegado al tema de derecho? ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque entiendo que en los memoriales, bueno, si lo estoy analizando como usted dice, bueno, hay una premisa mayor, una premisa menor y sacar una conclusión, que sería lo que nosotros solicitamos en el memorial o en lo que estamos haciendo en nuestro proceso jurídico. Esa sería prácticamente la conclusión. Y entonces estarían los conectores. Sí, ahí por ejemplo, ya le entendí. Bueno, digamos, por ejemplo, en un memorial que nosotros estemos redactando, por ejemplo, en un memorial de divorcio, por ejemplo, de un divorcio voluntario. Entonces, nuestra premisa menor y premisa mayor, ¿cuál consideran ustedes que pudiera ser lo que significa dentro de un memorial de divorcio voluntario? A ver, ejemplos. ¿Qué consideran ustedes que puede ser? Licenciada, que las dos personas están de acuerdo en disolver el matrimonio. Muy bien. ¿Alguien más? De que van con toda la, ahí sí que voluntad de realizarlo sin ninguna problemática. Pensemos más. Que hay un consenso en el tema de los bienes o los hijos, si los hubiera, por ejemplo. Cabal, que esa ya es una tienen premisa. acuerdos realizados. ¿Y cuál sería la otra? La otra sería, maestra, de que ellos pues vivieron X cantidad de tiempo juntos, ¿verdad? Y que por alguna razón, pues, voluntaria, involuntaria, llegan al acuerdo de separarse. Disolver. Ahí es disolver. Ajá. Entonces, aquí ya estamos en todos los hechos, ya me dijeron. Ajá, ¿qué más falta? No hay acuerdo, ¿qué pasa? A ver, cuando nosotros hablamos de ellos están de acuerdo, ellos ya están en la disposición de disolver el vínculo conyugal, en la disposición de cómo van a quedar los bienes, estamos en la parte de los hechos. Esa es una premisa. ¿Cuál sería la siguiente? Licenciado Edgar. Quizás que lo siguiente es que lo someten a eso, a una decisión legal de hacerlo de forma oficial.
Por ejemplo, si vamos al juez y le decimos, mire, señor juez, nosotros nos queremos divorciar. Estamos de acuerdo, ya no tuvimos hijos en común, no tenemos bienes, no tenemos nada. Esa es la premisa 1. Para que el juez tome una decisión, ¿qué necesita? Comprobarlo con medios probatorios. Porque nosotros le podemos contar toda la historia al juez, pero el juez va a decir, bueno, ¿y qué me consta? A ver, ¿qué me están proponiendo? Entonces, los medios de prueba, el certificado de matrimonio, que es la prueba por excelencia. Sin el certificado de matrimonio no hay una solicitud de divorcio, ¿verdad? Certificado de matrimonio, algunos abogados ingresan como medios de prueba las partidas de nacimiento donde está razonado el matrimonio, aunque los jueces no lo exigen, pero el abogado siempre las debe de solicitar, porque cuando nosotros inscribimos esa sentencia de divorcio en RENAP siempre nos piden las partidas de nacimiento. Entonces el abogado las tiene. Algunos las ingresan y algunos otros no. Bueno, en el ejemplo que nosotros queremos demostrar al juez que sí están casados. Y tenemos que demostrar que no existen bienes. Si existieran bienes, se adjuntan los certificados del registro de la propiedad, de las propiedades. Si hubieran hijos, las partidas de nacimiento para hacerle constar al señor juez qué edad tienen los hijos y que sea congruente con lo que le estamos contando, que procreamos un hijo y que actualmente tiene 10 años. Que procreamos 5 hijos y todos son mayores de edad, las 5 partidas de nacimiento donde consten que son mayores de edad. Entonces, siempre tenemos que pensar que nuestro memorial es como esto, como una premisa. Le vamos a contar los hechos, le vamos a exponer por medio de pruebas, comprobar por medio de prueba los hechos, y para nosotros en el memorial la conclusión serían las peticiones de fondo. Entonces nosotros decimos, bueno, derivado de que llegamos a una conclusión que contrajimos matrimonio civil hace 10 años, inscrito en la partida tal, que procreamos 3 hijos, que no tenemos bienes, que llegamos a un acuerdo de pensión alimenticia por el monto de, que lo demostramos con nuestros ingresos a través de las cartas de ingreso, y entonces adjuntamos. Y como medios de prueba, el certificado de matrimonio, de nacimiento, de los padres, de los hijos, ¿verdad? Es decir, de los cónyuges que están divorciándose, de los certificados de nacimiento de los hijos. Si no hay bienes, no presentamos nada al registro de la propiedad. Y si estamos fijando una pensión alimenticia, las cartas de ingresos, ¿verdad? Certificar, sí, en original, y entonces el juez va a decir, bueno, está bien, si le alcanza, estamos de acuerdo, firmado, ¿y qué me están pidiendo? Dice el juez. Entonces él va a ver la conclusión de ese memorial, que se tome nota de la demanda, que se aprueben las bases de divorcio para la disolución del vínculo conyugal. Ahí está la conclusión. Entonces el juez sí vio que ese memorial sí aterrizó en las peticiones, que lo que los cónyuges están pidiendo es la disolución del vínculo conyugal. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, podemos llevar mentalmente un ejercicio de diversas actividades en el derecho que prácticamente vienen siendo premisas, que si nuestras premisa mayor y premisa menor son congruentes, la conclusión va a ser positiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo al juez, procreamos 3 hijos y no adjunté las partidas de nacimiento? No le estoy demostrando al juez, y lo que va a hacer el juez es o denegar la demanda, ¿verdad? O si le dieron trámite a la demanda, las va a rechazar. Entonces, no vamos a tener, digamos, no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Estamos buscando una audiencia para poder llevar a cabo la disolución del vínculo conyugal y que pues la apruebe. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de ejercicios sí lo podemos llevar a la práctica en distintas actividades del quehacer del abogado y del notario. Por eso es que el curso de lógica jurídica es muy importante, porque es aquí en donde nos permite, digamos, a los juristas, a los estudiosos del derecho, empezar a entrar a pensar en el campo del derecho. Si nuestro memorial está bien con los hechos, con los medios de prueba, pero resulta que en las peticiones no le logramos pedir al juez, porque todo lo que le estamos contando se lo tenemos que pedir, que se disuelva el vínculo conyugal, que se fije la pensión alimenticia, que se anote en el registro civil, etcétera. Es decir, todo tiene que ir como bien pedidito. Si no ha pedido, el juez le dice, mire, no me lo pidió, entonces no le puedo dar algo que no me pidió.
Eso es lo que pasa en los procesos, que si el abogado no pide, el juez no está obligado a darlo. ¿Por qué? Porque el artículo 147 de la ley del organismo judicial, en el inciso D, dice que las consideraciones de derecho se harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de los cuales los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables y se analizarán las leyes que los apoyen en los razonamientos en que descanse la sentencia. Entonces, si nosotros no le pedimos al juez que se fije la pensión alimenticia, esa parte el juez de oficio no la puede hacer porque es el petitorio que las partes le están proponiendo al juez. Y por como faltan esas peticiones, lo que sucede es que en el análisis de la demanda o del memorial, la rechazan y dicen las peticiones no son congruentes, dice, y entonces nos devuelven la demanda. Entonces dice uno, se me olvidó pedir que él disolviera el vínculo conyugal, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, y esto pasa mucho cuando las personas quieren ser muy exhaustivas en los memoriales, y los memoriales tienen que ser claros, en donde el juez no se canse de leer tanta historia. Nosotros tenemos que ser como justos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, las personas dicen, mire, yo quiero que el juez sepa que me daba mala vida, que me pegaba, eso no viene al caso. Si ellos quieren divorciarse, lo que pasó, aquí nos concentramos a donde vamos. Entonces, muchos quieren abarcar demasiado y el juez se pierde en la historia. Cuando siente ya no entendió qué quería decir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener, digamos, mucha claridad al momento de las redacciones. Entonces, aquí nos sirve mucho el razonamiento lógico. Aunque las partes quieran invocar alguna causal, la ley nos dice cuáles son las causales y si no la vamos no vamos a digamos, a utilizar una causal en específica, solo esa es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, que es insoportable en la vida en común y era. Nada que hubo malos tratos, que me pegaba, porque si ponemos eso ya es diferente, ya lo tenemos que demostrar con medidas de seguridad y ya nos metemos a otras cosas. Entonces, la ley es muy clara, ¿verdad? Entonces, nosotros solo necesitamos, en el caso de un divorcio, solo necesitamos una causal para decirle al juez porque es que queremos promover la disolución del vínculo conyugal. Muy bien, licenciado Hugo, levantó la mano. Sí, sí, gracias. Preguntarle si habrá algún, digamos, grupo de abogados que utilizan tablas de verdad, o sea, que sean muy meticulosos para hacer sus sentencias, o por ejemplo, ya un magistrado o un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que usaran ya tablas de verdad para llegar a conclusiones que estuvieran muy fundamentadas en la lógica. Disculpe. Fíjese que los jueces y los magistrados, ellos tienen, digamos, un tipo de instrucción diferente, porque aparte de ser abogados, ellos tienen el tema del estudio de la Escuela de Estudios Judiciales. Entonces, si la tienen o no la tienen, yo lo desconozco, pero definitivamente dentro de los estudios que llevan a cabo los jueces, que eso es obligatorio, sí son muy meticulosos en el tema del razonamiento y utilizan mucho la doctrina. Fíjese que aquí en la ley del organismo judicial, licenciado, nos habla de que también se tienen que fundamentar en la doctrina. Por eso es que hay demandas o hay memoriales que utilizan mucho, por ejemplo, en el área laboral. Yo he visto en la práctica y en el ejercicio profesional, he visto memoriales de abogados en donde plasman la doctrina, para sentar doctrina legal, la doctrina, la jurisprudencia, y le hacen como esa reflexión al juez de por qué están pidiendo ese derecho. Entonces, ¿por qué consideran que sí les asiste el derecho y que su petición debe ser aprobada? Entonces, no solo lo complementan con la narrativa de los hechos, con los medios probatorios, sino que también se sustentan en doctrina. Entonces, los jueces sí tienen ese alto grado de análisis para poder determinar y llegar a una sentencia válida, ¿verdad? El asunto es que si dentro del proceso la argumentación y los medios de prueba no son congruentes, aunque el juez se haya dado cuenta de que la parte tenía razón, él no puede resolver a favor. Es decir, como no puede actuar de oficio o de buena fe, decir, sí, este pobre señor definitivamente tiene que declararse el divorcio, ¿verdad? Por ejemplo, de esta señora.
No puede, porque por eso es que tiene que existir congruencia en los memoriales y en la carpeta judicial tiene que ser congruente con lo que le pidieron, con lo que le demostraron, y entonces de esa manera el juez tiene que resolver. Si no le pidieron en esta parte, el juez no se va a pronunciar al respecto. Definitivamente no lo va a hacer. Yo vi una demanda, el abogado se equivocó en una demanda laboral y el abogado nunca puso daños y perjuicios. Y la ley laboral dice que se podrá, digamos, imponer, el pago de daños y perjuicios hasta 12 salarios, dependiendo del proceso, ¿verdad? Y el abogado no lo pidió. Entonces la demanda sí fue dado con lugar y todo, pero no le decretaron los daños y perjuicios que pudiera haber sido hasta 12 salarios. Entonces, sí declararon con lugar la demanda, prestaciones y todo, pero ahí dejó de, digamos, se perdió un derecho que tenía el trabajador porque no lo pidió, pero el juez no lo puede, digamos, en la sentencia otorgar de oficio, sino que tiene que ser a petición de parte, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy importante que cuando redactemos, ¿verdad? Sí tengamos mucho cuidado de lo que estamos pidiendo. Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí características del razonamiento, contenido y forma. En cualquier razonamiento, el contenido está formado por los significados de las proposiciones que en él intervienen. La forma de un razonamiento es su estructura. En todas palabras, ese es el esqueleto de suprimir el contenido y conservar todos los términos lógicos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, todos los X son M, algunos Z no son M, algunos Z no son X. Es como el ejemplo que vimos, ¿verdad? Del consecuente, ¿sí? Algunas águilas pueden volar, algunos animales no pueden volar. En la conclusión, algunos animales no son águilas, que es el mismo ejemplo que tenemos aquí en el antecedente y el consecuente. Vamos a ver. Y tenemos características del razonamiento, la verdad y la validez. Es preciso no confundir la verdad con la validez o con la corrección. La verdad es una propiedad exclusiva de las proposiciones. Solamente ellas pueden ser verdaderas o falsas y esto gracias a su contenido. La validez o la corrección es algo propio de los razonamientos, lo cual se debe a la forma. La verdad del contenido y la validez de la forma son tan independientes como puede existir una sin la otra. Por ejemplo, en una conclusión falsa, vamos a ver si es válido. Ningún animal que tiene defensas contra la rabia ha sido inyectado con virus debilitado de esa enfermedad. La siguiente premisa, todos los perros tienen defensas contra la rabia. En la conclusión, ningún perro ha sido inyectado con virus debilitado de esa enfermedad. Entonces aquí, si nos damos cuenta, podemos ver la validez de algo que no es verdad, ¿sí? Tenemos también lo que es inválido, una conclusión verdadera. Las víctimas de la rabia mueren con la garganta reseca. Varias personas han muerto con la garganta reseca. Varias personas han sido víctimas de la rabia. Entonces aquí sí vemos que es una conclusión verdadera, pero es inválida, ¿sí? Entonces, era lo que yo les decía al inicio del curso, que cuando nosotros analizamos una proposición y podemos razonar que algunos aspectos, aunque sean incongruentes, ¿sí? Pueden ser válidos o inválidos. En este caso serían inválidos, por ejemplo, que un perro vuele, o sea, esto no existe, es inválido. Mi lógica, mi conocimiento me hace saber que no, los perros no tienen alas. Pero llegamos a una conclusión verdadera si las premisas son inválidas, ¿sí? Varias personas han sido víctimas de la rabia en este caso. Vamos a ver. El reconocimiento de premisas y conclusión. Para conocer la presencia de un razonamiento es necesario identificar la relación de consecuencia entre unas proposiciones como premisas y como otra conclusión. Analizando podemos ver que algunos términos van asociados con la conclusión. Entonces tenemos en el ejemplo, en la premisa explícita o premisa explícita. Algunos autores les denominan, tienen nombres específicos, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor, premisa 1, premisa 2, pero siempre vamos a llegar a la conclusión. Aquí en el ejemplo, premisa 1. El que recibe beneficios adquiere obligaciones de recompensarlos o agradecerlos.
En la segunda premisa dice, nosotros hemos recibido regalos y abundancia en este estilo. En la conclusión, hemos adquirido obligaciones de recompensarlos. Entonces, podemos reconocer un razonamiento y podemos identificar que entre la premisa mayor y la premisa menor existen una relación y de esa cuenta llegamos a una conclusión. Tenemos dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Cuando nosotros utilizamos el razonamiento deductivo, es ese proceso cognitivo de conocimiento en donde buscamos encontrar la verdad partiendo de lo general a lo particular. Deductivo, de lo general a lo particular, es decir, es de una afirmación universal, podemos llegar a una conclusión particular, ¿sí? Entonces, en realidad este proceso de razonamiento es una deducción que desencadena juicios, argumentos, creencias que algunas veces no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, podemos pensar en que el agua hidrata. Luego, dado que el mar está hecho de agua, o sea, está compuesto de agua, el agua del mar nos va a hidratar. Cuando llegamos nosotros del conocimiento general a lo particular, podemos deducir que el agua del mar, por los componentes que tiene, lo que nos va a producir es una deshidratación y que no es consumible. Entonces, llegamos a ese tipo de razonamiento deductivo del conocimiento general que tenemos al particular, que no todas las aguas, digamos, pueden ser sanas. Entonces aquí es lo que creemos, ¿verdad? El agua es vida, el agua nos hidrata, pero cuando ya llegamos al análisis y en el razonamiento deductivo podemos ver que específicamente el agua del mar, en este caso hipotético, no es bueno para la salud del ser humano, por ejemplo. Entonces, tenemos el razonamiento inductivo, que es contrario sensu, que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, ese procedimiento, ese proceso de razonamiento en donde la información particular va a llegar a una conclusión general. Entonces, en este caso, podemos pensar en fenómenos para llegar a una conclusión desde el punto de vista del razonamiento inductivo. Por ejemplo, el hecho que cada vez veamos un cisne, que este sea blanco, no podemos llegar a pensar que todos los cisnes son blancos, ¿verdad? Y que no existen cisnes negros. Entonces, es como el razonamiento que hacemos de algo de lo particular y llegamos a lo general. Entonces, este tipo de razonamientos deductivo e inductivo son tipos de medios de razonamiento y de investigación que sí se utilizan son métodos de investigación que se utilizan para poder llegar a una conclusión dentro de las tesis. Entonces, estos tipos de razonamiento ustedes los van a estudiar a fondo, ¿verdad? Y los van a utilizar para comprobar su tesis. Son métodos de investigación que son válidos, actuales y vigentes dentro del estudio de la tesis. Muy bien. Y con esto he llegado al final del tema. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de concluir. Excelente clase, maestra. Esto nos enseña mucho de lo que es importante en la carrera. Desafortunadamente, como suele pasar en cualquier medio y en cualquier parte del mundo, muchas veces los jueces no se olvidan de estos principios básicos de la lógica jurídica, ¿verdad? Y resuelven de otras maneras, ¿verdad? Pero para nosotros es muy importante. Felicitaciones, maestra. Muchas gracias, licenciado. Juan Oscar Alfredo.